congregados en la casa de papá, abriendo el corazón para que el Dios bueno venga a leer nuestros corazones y en esta noche santa a darle a cada uno lo que cada uno necesita para aprender a vivir en santidad, que al final es el verdadero llamado, la verdadera vocación que tenemos. En esta y durante las 9 noches del novenario, en torno a la figura de San Antonio Abad, quien sabemos fue considerado uno de los padres del monaquismo cristiano, nos dejó un gran legado de sabiduría a través de sus frases, de sus enseñanzas, de su reflexión, de su entrega, de su anonadarse. Sus palabras trascienden el tiempo y nos invitan a reflexionar sobre o acerca de la importancia de encontrar la paz interior en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Comienza tu fiesta hoy haciéndole marco a tus dificultades, a tu tormenta, a tus problemas. Pero esta noche no para buscar otros culpables, porque tú sabes que si tengo un problema y comienzo a buscar a quien echarle la culpa, lo voy a encontrar. Y una vez que le eche la culpa a esa persona, me eximo a mí mismo de culpas y ya yo no tengo que cambiar. No tengo que hacer ajustes porque me parece que el culpable es otro y por ende quien tiene que cambiar es ese otro. Mira una de las frases más destacadas de San Antonio. El silencio es la mejor respuesta cuando nos atacan con palabras hirientes. Si vamos a decirlo en directo sería cállate, cállate por favor. Cállate un ratito hasta que Dios pueda hablarte al corazón. Cállate hasta que puedas dejar los alborotos innecesarios de este mundo y puedas oír la voz de Dios que te habla en directo para decirte primero, tú eres mi hijo amado. Pero también tiene que decirte, conviértete, está cerca el reino de los cielos. Y quiere consolarte, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo voy a estar contigo. Y cuando falten las fuerzas, tú sabes la consigna. Él te cargará en brazos, te colocará a la altura de su pecho, te guardará en su corazón misericordioso, te lavará con su sangre preciosa y te cumplirá todas las promesas que te hizo. En un mundo como el que nos toca vivir a ti y a mí, lleno de ruidos y palabras vacías, el silencio cobra especial relevancia. Nos invita a no responder a la agresión verbal con más agresión, porque la venganza engendra venganza, sino a mantener la calma y encontrar en el silencio una respuesta sabia y pacífica, una respuesta que construya sobre lo que tú y yo por malas decisiones y bajas pasiones a veces hemos ido destruyendo, una respuesta que sea salvífica, que venga de Dios y no de mis complejos, mis caprichos, mis miedos y mis inseguridades. Y si contamos con que la palabra de Dios dice, tranquilo, relájate en medio del problema, porque yo pondré palabras en tu boca, entonces el silencio se hace mucho más elocuente y podremos oír la voz de Dios en medio de la dificultad.
El silencio nos permite mantener la serenidad interior y evitar caer en el juego de la confrontación. Por lo general, una confrontación la va a ganar quien grite más, quien tenga mejor verbo y quien sea un poco más despiadado. Pero ese no es el ganador. Ese es el que tiene permiso de parte del demonio para destruir lo que Dios quiere establecer. Y es cosa muy distinta. Al no responder a las palabras hirientes, evitamos alimentar el conflicto y nos damos la oportunidad de reflexionar antes de actuar, de pensar antes de hablar, sobre todo de no hacer llorar a aquel o aquella que juramos ante el altar que íbamos a ser feliz. A él, a ella, a nuestros hijos y nietos, y por ende a nuestros padres y a los suyos y a todas las familias involucradas. El silencio es una forma de proteger nuestra paz interior y no permitir que las palabras dañinas nos afecten, nos lastimen a nosotros mismos y a los demás, nos hagan daño que a veces no se puede recuperar. Además tenemos por sabido que el que se enoja pierde. Trata de no enojarte, que la paz de Dios pulule en tu corazón y te haga decir cosas sabias e inteligentes y tratar a los demás como te gustaría que Dios te tratara a ti el día de tu juicio final. En lugar de dejarnos llevar por la ira y responder con palabras hirientes, San Antonio Abad nos invita a reflexionar, a encontrar en el silencio la mejor respuesta. Y la mejor respuesta siempre viene de Dios. Nos reta a no dejarnos arrastrar por la negatividad y a ser conscientes de nuestras palabras y nuestras acciones. El silencio también nos brinda la oportunidad de escuchar nuestra voz interior y conectarnos con nuestra esencia. ¿Y cuál es tu esencia? Si eres el Hijo amado de Dios, y en esencia Dios es amor, tu esencia tiene que ser el amor, nunca el odio, el rencor, la venganza, el desquite, el golpe, el insulto, la infidelidad o el maltrato. Esa no puede ser tu esencia. Y si te mueves en una esencia como esa, si me muevo en una esencia como esa, entonces no soy el Hijo de Dios, quien es amor. Soy el hijo de la tiniebla, de la mentira, de la dualidad, del fracaso, del pecado. Y el padre de la mentira es el demonio. Saca tu conclusión. En medio del bullicio del mundo encontramos momentos de silencio que nos ayudan a descubrir quiénes somos realmente y qué es lo que realmente queremos de la vida. Digo yo, hablando como los locos, yo no creo que ningún papá, ninguna madre presente haya engendrado y parido hijos, para que el diablo se los lleve. No creo eso. Creo que nuestros hijos bautizados son los hijos amados de Dios, propiedad exclusiva de Cristo, templo vivo del Espíritu Santo, recipiente de ese mismo Espíritu y herederos del reino de los cielos. Para eso trajimos hijos al mundo. Recordemos que el silencio es una poderosa herramienta para encontrar paz interior, resolver conflictos de manera pacífica, siempre pacífica. No siempre es necesario responder a palabras hirientes. A veces es mejor que podamos hacer
que el silencio se convierta en nuestro aliado y permitir que nuestra calma y sabiduría sean nuestras mejores armas, porque esas armas no destruyen, construyen, hacen de cada individuo un heredero del reino y de este mundo un mejor lugar donde bien valga la pena vivir. Tú conoces el refrán popular: soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que digo. Señor, enséñame a callar y a esperar contra toda esperanza, máxime en este año jubilar, el año de la esperanza. Qué hermosa liturgia de la palabra nos regala la Iglesia en este viernes. Cierto que leímos un evangelio distinto del que yo había pensado, pero da igual. La liturgia de la palabra nos recalca hoy que si no amas al hermano, no amas a Dios. Bien sabemos la importancia del amor en la vida de un seguidor de Jesús. Hoy San Juan viene a hacernos ver claramente esta idea como una idea poderosa. Y alguien que vive sumido en el bullicio pecaminoso que ofrece este mundo, alguien que vive como pasajero de los alborotos desmedidos de las nuevas generaciones y preso de las invitaciones desenfrenadas de un mundo que vive a toda prisa. Alguien que vive así no tiene tiempo ni para amar como Dios manda, ni para amar al otro como tiene que ser si quiere salvarte, y menos para amar a Dios sobre todas las cosas como lo pide el mandamiento principal. Y en fin de cuentas, ¿por qué tendríamos que amar al hermano? Por una razón muy poderosa. Porque sin que lo merezcas, Dios te amó primero, te ama más y te amará para siempre. Porque a pesar de que cuando mira desde el cielo y me ve, sabe que yo soy un pobre pecador, por mí vuelve a subir al ara de la cruz. Allí vuelve a derramar su sangre preciosa. Y desde allí vuelve a decirle a su papá: papá, perdónalo porque no sabe lo que hace. Es igual contigo. Tienes que amar a tu hermano por tu esencia y por la esencia de Dios, porque Dios es amor. De aquí se deriva que no solo tenemos que devolver ese amor a Dios, sino que también lo debemos extender en forma de cruz a nuestros hermanos. Tú conoces la palabra de Dios. Quien dice amar a Dios viene obligado también a amar a su hermano. ¿Has oído esto? Hipócrita. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si ni siquiera eres capaz de vivir en paz con tus hermanos, ni de cumplir las promesas que hiciste en favor de tus hermanos, ni de ver al Dios que habita en tu hermano? Tu hermano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cuando tu hermano comulga, se convierte en sagrario. Y al salir de la misa, se convierte en custodia. Y su vida y la tuya deben convertirse en una Biblia abierta, donde el resto de los hermanos que no asistieron a misa puedan de ti leer palabra de Dios, de ti y contigo recibir comunión espiritual, y a través de ti procurarse un encuentro personal con el Cristo de la gloria.
¿Recuerdas la expresión de Teresita Quevedo, la sierva de Dios? Señor, que quien me mire, te vea. Una de las tentaciones del cristiano es amar mucho a Dios, proclamar ese amor, decirlo por todas partes, cuánto amo a Dios, cuánto le sirvo, cuánto cumplo con lo que Dios pide. Pero a veces decimos hacer todo eso sin el mínimo respeto por el otro, sin ocuparnos de si el vecino en esta Navidad comió o no comió, si hacía un poco de frío, si tenía una buena cobija para el frío, un abrigo para salir a la calle. Estuvo enfermo, pero yo no le llevé ni un medicamento siquiera, ni un caldito de gallina del país. Si lo vas a hacer, haz uno para tu vecino y otro para mí. No tuvimos esos detalles definitivamente. Y olvidamos la palabra de Dios. ¿De verdad tú amas a Dios? Pues los malos también se aman entre sí. También se hacen el bien unos a otros entre malos. Y se perdonan de vez en cuando entre gente perversa. Y con todo y eso, no son capaces de heredar el reino de los cielos. Porque para heredar el reino de los cielos tienes que aplicar la ley en su extensión. Veámoslo rápido. En un principio, la misma ley decía que tenías que amar a los de tu gueto, tu tribu, los tuyos. No tenías que amar a otros pueblos. Incluso podías despreciarlos y hasta odiarlos. Y si se metían contigo, hasta quitarles la vida. Era extremista. A alguien se le ocurre pensar que podemos ajustar esa ley. Y si la ley decía, si me robas una vaca, yo voy a robarte todas tus vacas. Si me cortas un dedo, te voy a cortar todos los dedos. Me matas un hijo, acabo con todos tus hijos. Si me quitas el marido, te lo dejo. Ahí no hay problema, ahí te puedes quedar con él. Más o menos la ley decía así. Y alguien dijo, espérate, no tanto, vamos a cuadrar esto. Ojo por ojo, diente por diente. Me robas una vaca, te robo una vaca. Me cortas un dedo, te corto un dedo. Ahí el marido no importa porque te tienes que quedar con él como quiera. Por ende, Cristo toma esa misma ley y la lleva al otro extremo. Ahora no solo vas a amar al de tu gueto, vas a amar a otros pueblos, paganos incluidos. Vas a amar incluso al que te hace mal, y al que te odia lo vas a amar. Lo vas a perdonar aunque no te pida perdón. Vas a caminar 2 millas con él si fuera necesario. Le vas a prestar tu manto. Si te hace daño con la otra mejilla, la exageración, la hipérbole en su máxima expresión. Cristo lleva la ley del amor a la superenésima potencia, para que no quede duda que el amor de Dios tiene que ser más fuerte que todos tus miedos y complejos, que todos tus caprichos de niño caprichoso, que todas tus mentiras y tu doble vida, que por encima de todo eso priva el amor de Dios. Miente el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano. En la misma línea está el mandato de Jesús. Ámense los unos a los otros, pero no se amen como les da la gana. Ámense como yo les he amado. Y ya sabemos cómo, cuánto, de qué manera y con cuánta extensión nos ha amado el Dios encarnado.
Los católicos prácticos no tenemos disculpas para no amar a nuestros hermanos. Si Dios nos ama, tenemos que imitarle en amar a nuestros hermanos. Y tiene que pasar nuestra vida de una contemplación y una preferencia por Cristo a una verdadera imitación de Cristo. Todo lo que vaya en contra del amor en la dirección que sea, deja de ser cristiano. En amor y amar como Cristo ama a su iglesia, se nos debe ir la vida completa, y ahí debemos encontrar nuestra verdadera felicidad. Me gusta más este evangelio que pudimos haber leído también. Era según San Lucas. Es esta historia hermosa de cuando Jesús va a su sinagoga entre los suyos. Entra a la sinagoga. Ese día le tocaba el ministerio de lector. Le entregan el rollo de Isaías, lo abre y comienza a leer. El Espíritu de Dios está sobre mí. Si en esta hora de la noche, en esta tercera noche de novenas que Dios te trajo acá, tú fueras capaz de desnudarte de ti mismo para pedirle a Dios que sea Él quien te revista hoy, y que el vestido de fiesta que quieres llevar son los 7 dones del Espíritu Santo, y que empiece a ceñirte el corazón con el don del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento, para nunca más en tu vida volver a poner ningún placer pasajero por encima del gozo del Espíritu Santo de Dios. Porque los mayores errores que tú y yo hemos cometido en la vida, yo más que tú, porque a quien más se le da, más se le va a pedir, es haber puesto la carne y las cosas pasajeras por encima del Espíritu y de las cosas eternas. Es por eso justamente que algunos de los juramentos que hicimos, otros por mí tal vez en el bautismo, muchos en la confirmación, la mayoría en el sacramento del matrimonio, 2 de nosotros en el orden sacerdotal, el hermano como consagrado al diaconado. La mayoría de los errores que hemos cometido fue no haber puesto a Dios en el primer lugar, haber decidido por impulsos, por pasiones, por invitaciones pasajeras, por deseos, por ganas, por estupideces que el demonio coló en nuestros corazones. El día que volvamos a la casa de papá y pongamos en orden nuestra propia casa y nos demos cuenta que toda decisión salvífica tiene que ser guiada por el Espíritu Santo de Dios, y sea Él quien, guiado nuestra vida, sane, libere, rompa cadenas, desbarate y nos haga de nuevo, solo ese día volveremos a conocer la verdadera felicidad. Porque lo otro será robarle tiempos de placeres a un mundo pasajero que no contiene promesa de vida eterna y no tiene reino alguno para heredar, salvo las tinieblas del mismísimo infierno, donde el fuego no se apaga y la polilla no muere. ¿Para qué fue que vino Jesús al mundo, según Él mismo explicó cuando leyó el rollo de Isaías? Vino para quitarnos nuestros males, para dar la buena noticia a los pobres, para vendar nuestras heridas, para predicar el tiempo de amnistía, para quitar todos los males de nuestro haber y para dar la buena nueva.
Vino a liberarnos, a devolvernos la vista y a no permitir que volvamos a ser ni esclavos ni por nadie más oprimidos. Vino en positivo. Vino para señalarnos el camino del bien. Todo ello para que tú y yo vivamos ya en la tierra una vida llena de alegría, que tenga verdadero sentido salvífico. La esperanza es ocupar un lugar preferente en el corazón de Dios, para en su presencia vivir, para con Él morir y con Él poder resucitar. Y a Pablo te dijo: si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Se podría pensar que Jesús no vino al mundo a morir en la cruz. Él vino a amar, a enseñarnos a amar. Pero cantaba el prólogo según San Juan que la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas a la luz. Entonces los suyos no lo recibieron. Y porque no lo recibieron, mataron al ara de la cruz, al autor del amor. Ese es el sacrificio de Cristo que repetimos en cada Eucaristía. Porque al final no vino a morir en la cruz, vino a enseñarnos a amar. Y no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y cuando tú y yo tuvimos el primer problema difícil con esos amigos, cuando el barco comenzó a hundirse, se cumplió con tristeza lo que todos sabemos. Perdón, con cariño, las ratas salieron primero. Los medios que empleó para hacer su misión son desconcertantes, y desde el principio. Siendo un Dios poderoso, ¿por qué no nació en un gran palacio, con cientos de sirvientes, con corona puesta, con títulos, con todo lo necesario? Se le ocurre nacer en un pesebre, en un portal, entre vacas y ovejas, entre alimañas y entre gente pobre, como los pastores, que eran los últimos de los últimos. Ahí le da por nacer. Y es que desde ahí quiere gritarte, otra vez, perdón, con cariño, tal vez tu corazón, y lo digo por el mío, está peor que aquel pesebre. Y el Dios que quiso nacer en aquel pesebre miserable quiere nacer en tu interior, en tu vida. Te sabe, te conoce de memoria, y la razón por la que quiere nacer en tu pesebre y en el mío, que son casi cloacas, es porque quiere convertirlos en verdaderos palacios, donde Él pueda habitar. Tus hijos quieran venir a adorarlo y allí se ganen el reino de los cielos. Quiso decirnos que nos quería y que le hagamos caso en el camino del amor que nos propone. Llegó, como dice San Pablo, hasta hacerse nuestro esclavo. Llegó hasta arrodillarse delante de sus apóstoles y lavarles los pies. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan otro tanto. Eso lo que nos pide Jesús, que le hagamos caso para gozar de esta vida y encima de una vida abundante en el reino de los cielos. Si pudieras decir, el Espíritu de Dios está sobre mí y te reviste con tus 7 llagas, y luego vas donde el Cristo, aquí está este leproso miserable. Señor, si tú quieres, sáname.
y eso fue suficiente. Quiero, queda curado. Dejemos tú y yo todas nuestras lepras sobre este altar, y cada quien conoce las suyas. Dejemos toda nuestra miseria humana sobre este altar. Señor, enviaste tu Espíritu Santo y preñaste a María de Dios. Préñame con tu poder en esta hora santa. Enviaste tu Espíritu Santo y nació la iglesia verdadera. Déjame nacer y renacer para ti. Enviaste al principio ese mismo Espíritu Santo y puso orden dentro del caos y la anarquía. Dale orden a mi vida. Devuélveme a donde pertenezco. Embelléceme con tus gracias y con todos tus dones espirituales y celestiales. Arráncame el corazón que se me ha endurecido y dame un corazón sacerdotal. Enséñame a pasar por el mundo como pasó San Antonio Abad y como tú pasaste. Entonces podríamos decir algo parecido a lo que Antonio dijo al principio. El silencio habla de Dios y Dios habla en el silencio.